El que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje a las iglesias. Que la petición de esta mañana sea pedirle al Señor que agudice nuestros oídos, que los agudice para que podamos escuchar, entender y hacer que su palabra se haga vida en nosotros. Como texto de reflexión en el entorno de la familia, voy a tomar el tema que se lee el Día de la Sagrada Familia el 27 o 30 de diciembre, que es el de Colosenses 3, 12 hasta el 17. Colosenses 3. No, hagámoslo más larguito porque abarca lo que es la familia, hasta el 25. Colosenses 3, 12 al 25. Hermanos, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan entender, enseñar y aconsejarse unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganarse en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, entonces quise compartir con ustedes este término y este texto de los Colosenses porque me parece que en el entorno familiar es toda una dulzura de lo que debemos hacer como familia. Comienza que lo que ustedes vivan sean la bondad, la compasión, el perdón, las entrañas de misericordia, la dulzura. Con eso ya tenemos un gran avance si entendemos que la misa, que la Eucaristía nos puede permitir esos elementos. Para que vamos ahondando poco a poco, yo les digo que agudicemos el oído porque como el día es larguito y tenemos que escuchar muchas cosas, que se nos queden las cosas más fundamentales. Para empezar a hablar de la Eucaristía tenemos obligatoriamente que pensar en la primera comunidad cristiana que nos narra Hechos de los Apóstoles 2:42 y siguientes. Si alguno lo puede buscar ahí, le agradezco para que me vaya dando como puntos, ¿no? Hechos de los Apóstoles 2:42.
Hechos de los Apóstoles 2:42. Nos va a mostrar acá para qué se reúne la asamblea. ¿Para qué se reúne la asamblea? Y cuando hablamos de reunirnos como asamblea, estamos hablando de participar en la misa. La misa es la asamblea por excelencia y se congrega todos los domingos de manera particular. ¿Por qué motivo el domingo? Porque es el día que se instituyó como día del Señor. ¿Por qué se instituyó el domingo? A ver, concretamente, ¿por qué se instituyó el domingo como día de la Eucaristía? Porque es el día propio de la resurrección del Señor. Porque es el día propio de la resurrección. Y por eso el Evangelio va a decir, si antiguamente se decía que era el sábado, Cristo, que es el nuevo sábado, porque Cristo es el nuevo, resucita el domingo y nos invita para que ese día se convierta en el día del Señor. Entonces, la iglesia celebra de manera especial. Perdón, no es que la misa del lunes y el martes no sea especial. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es el domingo porque es el día propio en el cual celebramos como cristianos que Jesús resucitó y está en medio de nosotros. Todos los domingos. Por eso es la misa más importante de toda la semana. Inclusive la iglesia nos dice, si tú vas a misa en semana, pues hombre, no faltes el domingo, porque si vas el domingo, inclusive se dice que se comete el pecado venial de no asistir, y dice que se debe confesar si uno toma la, digámoslo así, como la pereza de no ir a misa ningún domingo, porque eso sería otra cosa. Ya muy diferente que un domingo por alguna circunstancia de imposibilidad de estar en la misa, usted no puede asistir, ya eso es otra cosa. Pero es cuando usted, por quedarse en la casa, viendo televisión o atendiendo la visita que le llegó, es que me llegó una visita tan importante, y será más importante la visita que la misa. Amar a Dios sobre todas las cosas. Que la visita es muy querida, sí, pero primero la misa. Ya vengo. Si tienen mucha hambre, prepárense ustedes, pero yo voy a la misa. Personas que dicen que si van a atender al esposo, que tienen que darle de comer, que es mejor que darle al esposo la comida que ir a misa. Pues a Dios no le gusta que uno discuta por ir a misa. Pues si el esposo está enfermito y no lo puede dejar solo, es otra cosa. Por eso digo, mire a ver cuál es el motivo. Pero si el esposo es porque le da pereza cocinar, no. Que no sea perezoso y que trabaje y que haga el desayuno él mismo. Eso es otra cosa. Hablo de personas. Hay personas que no se pueden dejar solas porque tienen un problema de enfermedad. Esa es otra situación. No es mi situación, pero es de otra persona. Y es específicamente que por eso la iglesia ya dice, las personas que están enfermas en la casa pueden ver la misa por la televisión o por la radio y ya están en comunión con Dios. Es decir, todos los medios están, como lo vamos a ver durante todo el tema de la reflexión que vamos a hacer. Dios está en tantas cosas y uno piensa que si no estoy en la misa, no está. Los vamos a ver que es uno de los puntos ya para el final del retiro. Entonces, que quede muy claro eso. El domingo se instituye como día específico para la Eucaristía y por eso es el día en que toda la familia debería asistir. ¿Listo? Entonces les decía que no podemos dejar de hablar de la familia si no hablamos de Hechos 2:42. ¿Qué nos dice el primer versículo? Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Primer motivo por el cual nos reunimos en la misa, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Miren que es muy común que uno escucha, yo voy a escuchar qué dice el curita hoy. A ver qué dice el curita hoy. ¿Por qué? A ver qué es lo que me enseña. Y por eso el Papa y el Magisterio insiste tanto en que el sacerdote prepare muy bien la homilía, porque en ella va a transmitir eso que el Espíritu Santo quiere comunicarnos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y ahí tendríamos que empezar nosotros a entender que el sacerdote, como partícipe del magisterio de la iglesia, que el magisterio de la iglesia está conformado por ¿quiénes? Aprendamos, no les dé pena, vamos a aprender que a eso vinimos hoy. ¿Por quién está formado el magisterio? Magisterio, oiga. Magisterio. Por
obispos y el Papa. El Papa y los obispos son el magisterio de la iglesia, y los sacerdotes y los diáconos son colaboradores del magisterio. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia la homilía, la está haciendo en nombre de toda la iglesia. Por eso el sacerdote no debe transmitir conceptos personales, debe hablar en una forma global donde el pueblo se empape de lo que significa la palabra de Dios ese día. Entonces, mire, ¿para qué se reúne entonces la familia en la misa? Para escuchar la enseñanza de la iglesia, para escuchar la enseñanza de la iglesia. Y es tan bonito cuando uno está agradado, contento, feliz, escuchando la misa con la fe que se debe. No porque es que este padrecito predica muy rico y aquel predica muy maluco, entonces yo me voy para allí y dejo al otro solo. ¿Qué va a saber usted? Que el día que fue donde el padrecito que predica maluco, ese día Dios le cambia el corazón a usted. Porque tenemos que entender que el sacerdote, en el momento en que celebra la Eucaristía de manera particular, es otro Cristo. Lo dice San Pablo, es otro Cristo. Por eso no podemos fijarnos en la calidad del sacerdote, que es que este es tan santico, este es como pecadorcito, ¿no lo ven por ahí? No podemos mirar eso, porque hay un término en la iglesia que se llama, desde el latín, ecclesiam supplet. Si el sacerdote en el momento en que está celebrando tiene pecado, como él no fue nombrado por sí mismo o porque quiso, sino porque la iglesia, con el poder que recibió de Jesús, lo consagró sacerdote, la iglesia suple la debilidad de ese sacerdote para que pueda comunicarnos a nosotros la gracia. Es una maravilla esto cuando lo entendemos desde la fe, porque el sacerdote no actúa por sí mismo. Por eso nuestro trabajo como familia, como laicos, es orar para que el Señor nos conceda sacerdotes todos los días más santos. No sé si acá en Colombia generalmente cuando terminamos la adoración con el Santísimo, que recibimos la bendición, hay una petición: Señor, danos sacerdotes. Y el pueblo dice: Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, repitan después de mí: Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Son esas tres peticiones: danos sacerdotes, danos muchos sacerdotes, danos muchos sacerdotes santos. Esa es nuestra petición. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá tenían una expresión: la carne de cura hace daño. Cuando escuchaba que estaban criticando mucho al sacerdote, la carne de cura hace daño, amigo. No ruña carne de cura que le hace daño. Eso tiene un significado profundo. ¿Por qué? Por eso nosotros como familia, como cristianos, ¿qué debemos hacer dentro de esto? Ayudarle al sacerdote a ser sacerdote. Ayudarle al sacerdote a ser sacerdote. Cuando nosotros, y perdónenme que haga esto tan enfático, cuando nosotros idealizamos tanto al sacerdote, le estamos dañando su vocación muchas veces, porque lo estamos poniendo sobre. Y el sacerdote es ministro, ministres, se llamaría una buena enseñanza, menos 3, no más 3. Y cuando nosotros ponemos al sacerdote, hay que darle todo el respeto, la reverencia, todo lo que él merece. Pero dejémoslo ser sacerdote, y cuando le ayudamos a ser sacerdote, no vamos a tener que sufrir esos dolores tan profundos como ha sufrido la iglesia, el dolor, por ejemplo, del padre Coutier, un hombre tan bueno, tan entregado, pero se elevó tanto que terminó mal. En el sentido, no hablo mal de como, para que no me entiendan, no es que sea un hombre malo, sino que la iglesia que tenía pues un hombre tan bueno, de pronto por tanto honor, por tanta cosa, terminó. El padre Gallo de Colombia, un hombre tan bueno, y también por su popularidad llegó a terminar saliéndose del ministerio, y cambian el ministerio porque a veces no les ayudamos a ser sacerdotes. Entonces, dentro de nuestro trabajo como cristianos está eso, que nuestra misa sea una petición para que el sacerdote sea todos los días más sacerdote, y que lo que estamos celebrando con él podamos vivirlo de fe plena y en fe plena. Entonces ahí vamos entendiendo por qué la Eucaristía es tan importante. Entonces, primer versículo, se reunían ¿para qué? Para escuchar la enseñanza de los apóstoles.
Segundo, a la convivencia fraterna. para la convivencia fraterna. Como familia, cuando vamos a la misa, vamos a una reunión de hermanos. Esposos, si ustedes van a la misa como esposos, ¿cómo va a decir que en el momento de la paz no se van a saludar de la paz porque están enojados? Y hay esposos que van enojados a la misa. Y hay esposos que se acuestan enojados. Esto me lo han escuchado ya mucho acá en este grupo de oración y no me puedo cansar de repetirlo. Los esposos, vínculo de unión y del sacramento, el sacramento del matrimonio ratifica el amor del hombre y la mujer bendecidos por Dios. Por favor, no pueden como pareja, si no se pueden acostar enojados, ¿cómo van a poder ir a la misa enojados? Cuando es lo que ustedes van a transmitir a sus hijos, el amor, la entrega, el encuentro, ese amor tan profundo que tiene que haber en la Eucaristía. Entonces la Eucaristía es encuentro fraterno. Sigue. A la fracción del pan. Comulgar. Vamos a la misa a comulgar. Y al final de la charla o del retiro voy a dar unos elementos que nos van a ayudar a muchos o que le van a ayudar a muchos que no pueden comulgar, cómo estar en ese encuentro con Dios. La hostia, lo vamos a ver, es la presencia real de Cristo, pero cuando no puedes comulgar hay otros medios que nos ofrece la iglesia para que nos encontremos con Jesús, no de la manera perfecta como recibiéndolo, pero sí estar en su compañía, en su amor y en su alabanza. Eso lo vamos a aprender hoy también. Entonces vamos a participar del pan. Entonces, si tú, los que estamos acá hoy, si vives en unión libre, pues mi invitación hoy es a que empieces a buscar, a dar pasitos de cómo puedes llegar a organizarte por el sacramento del matrimonio, que ya lo dije, es una bendición de Dios. ¿Qué podemos hacer? Si eres soltero, ¿por qué no comulgas? Pensar desde la reflexión personal, ¿por qué si yo soy soltero no puedo comulgar? ¿A qué estoy atado en la vida que me impide, que me priva de ese sacramento tan maravilloso como es Jesús Eucaristía? ¿Qué puede haber de grave en una persona soltera? De pronto un pecado grave. Entonces, como soltero está el sacramento de la confesión. Acérquese a él, confiésese y va a poder participar de la Eucaristía, porque cuando vamos a la misa y no comulgamos, es cuando, imagínense que todo lo que trajeron acá los servidores hoy y que esta tarde que se vayan todos se quede ahí. Pues ya no se va a acabar porque ya comieron mucho, pero no, esta gente viene y no come. Exactamente va a pasar lo mismo con la misa, es como esa parte, ¿no? Si yo participo en la misa, qué bueno que pueda comulgar, qué bueno que pueda comulgar, participar para que la celebración eucarística, digámoslo así, llegue a la plenitud a mi ser. Y sigue. Y a las oraciones. Para orar, la misa es para orar, no para ir a contestar el celular, no es para ir a hablar con la otra persona. Y aquí hay una cosa muy importante que desde la fe quiero que ustedes me la entiendan. ¿Cuál es el lugar más importante del templo? Hay dos muy importantes. El sagrario. ¿Ah? El primero, el altar, porque ahí está representada la persona de Jesús. Por eso está la sede arriba, ¿no? Y el más importante, el sagrario. Cuando vamos a la misa, vamos a orarle a ese que es el único, porque no hay otro. Usted le puede hacer la petición más grande al millonario más grande porque necesita, y el millonario, si tiene buen corazón, se lo concede. Si no lo tiene, no se lo va a conceder. Pero Dios sí le va a conceder todo lo que le pida de acuerdo a la voluntad de Él, no al gusto nuestro. Porque es la otra equivocación. Le oramos a Dios pidiéndole nuestro gusto, nuestra complacencia, no la voluntad de Él, no la voluntad de Él. Entonces cuando vamos, ¿por qué les digo esto? Cada uno tiene el santo de devoción, que la Virgen de Fátima, que la de Guadalupe, que el Señor de la Misericordia, que Santa Marta, que Santa Lucía. ¿Cuál? Que el Padre Pío. No les dé pena participar, tranquilos, no. Pero cuando lleguemos a la iglesia, cualquier imagen de esas es secundaria al Santísimo. Primero vaya al Santísimo, que es al que venimos a adorar, que es al que venimos
a su encuentro, que es al que venimos para estar con Él. Entonces vamos allá. Dígame que yo llegue a la casa de ustedes y salude primero al perrito y al gatico. Y después, ay, buenas tardes. No, es que para mí lo más importante es el perrito. Uno primero saluda a los dueños de la casa. Uno primero saluda a los dueños de la casa. Buenas tardes, don Jacobo. Buenas tardes, doña Carlota. ¿Cómo están? Y después empieza de para ahí, ¿no? Entonces, en la misa, en la Eucaristía es exactamente lo mismo. Vayamos primero al Santísimo. Y si ustedes esto me lo aprenden hoy, si ya lo hacen, maravilloso. Si no lo hacen, que a partir de hoy sepan que el primer lugar a visitar en el templo es el sagrario. Después de ahí, vayan y saluden a su santo de devoción, que tiene toda la importancia para la vida cristiana. Yo soy devoto de San Miguel. Pero el sagrario primero que todo. Tampoco la misa es para ir que mientras que el Padre está celebrando la misa, yo estoy rezando el rosario. No, yo voy a la Eucaristía. Eso tiene que ser claro. No podemos cambiar la devoción por el sacramento máximo. Eso tiene que ser claro. Yo no veo muchas personas que es el Padre predicando y Dios te salve María. Y primero, no deja escuchar al que está al lado. Y segundo, se está perdiendo la esencia de la Eucaristía. Se está perdiendo el sentido de ese sacramento que es tan profundo. No es para hacerle la novena al Padre Pío o a San Miguel o a San Rafael, al que sea, no. Es para oír la misa. Por eso dice, vamos a unirnos en la oración. Y la oración principal en el templo es, cuando sale el sacerdote, ya empieza el altar a ser lo más importante, porque ya tenemos que centrar nuestra mirada en la persona de Jesús. Acto de fe, sí. Acto de la razón, no. Porque con la razón nunca podremos entender que el hombre que está allá se convierte en un ser diferente en ese momento para transmitirnos a nosotros una gracia que solamente Él, por el ministerio, puede transmitir. Puede transmitir. Familia, es tan importante el sacerdote que si mañana uno de ellos o de los que ya están retirados, que se han retirado de su ministerio, y hay un mendigo o cualquier persona muriéndose en la calle y pasa la directora del grupo de oración o el presidente de Estados Unidos, no puede levantar la mano y decirle, yo te perdono los pecados para que te vayas para el cielo. No puede. Y ese sacerdote que se retiró y que de pronto está en la calle como mendigo, puede absolverlo y se salva esa persona. El ministerio es, por eso les digo, tenemos que ayudar al sacerdote a que sea sacerdote. ¿Por qué? Porque es que nos está entregando el cielo en la tierra. Es el trabajo del sacerdote, no tiene otro. No tiene otro trabajo más que entregarnos el cielo en la tierra. Y es lo que nosotros debemos aprender todos los días de estas grandes personas que tenemos. Entonces, cuando vamos al templo, vamos a darle gracias a Dios y centrémonos en lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que la Eucaristía que celebramos verdaderamente pueda ser vida en nosotros. Sabemos que nuestra mente se dispersa con facilidad, pero no le tengamos miedo a eso. Una vez vi un señor que participaba de 4 misas un domingo. Y entonces yo le pregunté, porque uno a veces va, nosotros como misioneros, a veces estamos todos los domingos en una misa. Y yo le dije, señor, venga, ¿y a usted es que le gusta la misa que lo he visto en 4? Y me dice, no, es que vean, ¿cómo le parece cuando el padre está en la mitad de la homilía? Yo me leo y me pierdo, entonces tengo que volver a escuchar porque qué pecado. No es eso. No es eso. Usted está en el acto de fe. El acto de fe. Entonces, si usted está ahí y su mente se le va un momentico, vuelva a aterrizar. Vuelva a aterrizar en lo que está. Pero no entre tampoco en la, ¿cómo se llamaría esto? Desde la conciencia escrupulosa de decir que porque se perdió un momentico, ay, el Padre sí dijo Cordero de Dios, ay no, se me olvidó, otra vez para misa. No podemos ser. Tenemos que entrar en una madurez cristiana tan profunda que entendamos que Jesús es el Señor y que se entrega en la totalidad, independiente de nuestra limitación. No porque yo me vaya de la misa con la mente, ya la misa dejó de ser misa para mí. No, la misa es la misa. Volvamos, unámonos. Uno a veces está hablando con la esposa, con un compañero y está en un tema importante y a uno se le fue la mente.
Y él le pregunta, ¿y me está entendiendo? Ah, sí, ¿de qué estaba hablando? Me corchó. Y no por eso pues digo, no, pues repítame todo el discurso, porque si lleva 3 horas hablando, imagínense. No, sigamos. La misa es una presencia plena de Dios. Y desde el momento en que usted entre con la disposición que la Eucaristía requiere, entonces ya usted está en esa sintonía. Es decir, ¿con qué disposición vas a la misa? De eso depende todo. En estos días que he estado haciendo las predicaciones en diferentes parroquias, el Señor como familia nos recibe a nosotros en unas circunstancias muy diferentes a como nos recibe el ser humano. Cuando llegamos a la empresa y llegamos de mal genio y como pateando las sillas, el jefe que nos dice, amiguito, los problemas de la casa déjenlos allá, aquí vino a trabajar. Y si llega donde la profesora, vea mi hijo, deje los problemas en su casa porque usted aquí vino fue a estudiar. No, nada de malacaras. Y si va donde la novia o donde la esposa, cuando llega por la tarde donde la esposa y uno llega mirando feo, la esposa le dice, los problemas de la fábrica son de la fábrica. La sintonía con Jesús es totalmente diferente. Vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, los que están aburridos, los que están perdidos, los que están hartos de vivir, que yo los aliviaré. Amén. Yo me echo a los hombros tu dolor, tu preocupación, tu angustia, y te doy mi carga que es suave, mi yugo que es ligero. Ven, yo soy el camino, yo soy la vida, estoy contigo. Entonces, cuando pensamos en la parte humana, nosotros no vamos a misa, porque es que humanamente no. Pero cuando pensamos desde lo que Dios nos ofrece, hombre, yo arranco. ¿Quién? Conociendo las gracias, el ministerio, la abundancia de dones que nos concede la Santa Misa, no vamos. ¿Quién? Pregúntese. Entonces, aprovechemos la misa, vamos con toda devoción y verá que Dios nos va concediendo. De pronto, poco a poco. Lo de Dios es despacio. San Vicente de Paúl, en las cosas de Dios, el que se precipita retrocede. Porque uno es como, Señor, pero hágale. Tranquilo. Yo recuerdo que en la Catedral de Pereira, los que de pronto son de ese lado, hay en todo el altar la imagen del Señor y Él está así. Y yo recuerdo que un día yo fui con una preocupación muy grande y medio desesperado, y yo era ahí pues como inclusive hasta tratando de llorar cuando miro para arriba, y yo, claro que me está diciendo, tranquilo. Todo llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después. Cuando un noviazgo se acelera, se casan con la persona equivocada. Cuando un novio o una novia no escucha la palabra del papá y la mamá, va a un matrimonio mal. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá tiene unos elementos tan fundamentales con el hijo que sabe lo que le pasa si se casa con esa muchacha y lo que le pasa con ese muchacho. Y casi que es milimétrico. No estoy hablando de aquella mamá o de aquel papá para los cuales toda novia y todo novio es malo, porque eso ya es un problema del papá y la mamá, y también tenemos que mirar eso. Hay unas mamás que tienen el egoísmo incorporado, es decir, nacieron con el egoísmo incorporado. Entonces, esta muchacha no sirve porque es que, mire, camina como medio torcidita. Se consigue la otra, no, es que esta camina muy derechito. Siempre va a encontrar, y así. En cambio hay una mamá que ve y le dice, mío, esta muchacha no le conviene por esto y por esto. Y uno se pone a mirar y dice, usted tiene razón, y la deja. Y le cuento, conocí un muchacho que se iba a casar con un adventista y la mamá lloraba. Es más, ese soy yo. Les cuento el testimonio que me parece que es importante que lo escuchen. Y yo recuerdo que yo estaba, pues, no enamorado, sino tragado de la novia. Y yo recuerdo que yo le decía, mamá, yo me voy a casar con Yolima. Me decía, mijo, esa muchacha no le conviene. Yo le decía, mamá, pero es que mire que ella es una muchacha buena. Yo no le estoy diciendo que es mala, le estoy diciendo que no le conviene. Mire los espejos, tal. Y yo seguía pues y enamorado hasta que compré todas las cosas para casarme. Y el día que le dije, bueno mamá, ya fijamos fecha, 25 de enero para casarme. Ese día mi mamá se quedó calladita, pero lloraba.
Y me acordé de un texto que les voy a traer hoy a sintonía, que es el de Eclesiástico 3, donde dice: el que escucha al papá y a la mamá tendrá larga vida y le irá bien. Y entonces yo me acordé y yo dije: Dios mío, si mi mamá está llorando tanto, razón tiene, razón tiene. Y resulta que me fui al trabajo, porque yo vivía en Medellín, renuncié. Antes de renunciar, llamé a un sacerdote amigo mío del Valle, dije que si me daba trabajo, renuncié y me fui para el Valle. Entonces yo llegué por la tarde y le dije: Yolima, me echaron del trabajo. Me dijo: ¿cómo así, mi amor? Entonces, ¿qué va a hacer? Me voy a trabajar al Valle, ya conseguí trabajo. Bueno, ahí terminó el matrimonio, pues ese noviazgo, ahí terminó todo. Y ya me fui para el Valle y después de estar allá como casi un año, ya conocí a la señora que es la que ven aquí. Y recuerdo que cuando mi mamá llegó, que se la presenté, me dijo: mijo, ahora sí tiene novia. Así me dijo: mijo, ahora sí tiene novia. Y vea, ya llevamos 24 años de casados. Gloria a Dios. Y cuando miro la historia de la muchacha con que yo me iba a casar, mucho fracaso en la persona. Entonces, es para decirles, estamos hablando de familia Eucaristía. Hijos, así estén mayorcitos, escuchen el papá y la mamá. Escuchen al papá y la mamá. Ustedes, papás, aconsejen a sus hijos y no les dé temor decirle. No por egoísmo, sino por el bien de ellos. No les dé temor decirle lo que vean, porque es que la mamá tiene unas fibras con el hijo que nunca las tendrá el papá siquiera. Nunca las tendrá el papá siquiera. Si su hijo está en España y la llama: mamá, y usted le dice: mijo, ¿usted qué le pasa? No, mamá, yo estoy muy bien. No, mijo, ¿a usted le pasa algo? No, mamá, estoy muy bien. Y cuelgan y usted dice: alguna cosa tiene el muchachito. Porque la mamá siente. Simplemente, a veces el papá es más distraído en eso, pero no pierdan esas fibras. No pierdan esas fibras de conexión y no se cansen de obedecer, de invitarlos a la Eucaristía. Si estamos hablando de esto tan importante, de este sacramento, no les dé temor ni pereza insistirle a sus hijos que vayan a la misa, porque esa pereza que ustedes sienten para invitarlos es lo que ellos se van a contagiar. Y resulta que los muchachitos son muy marrulleros. Ellos saben cómo llorar. Saben cómo llorar cuando quieren irse a ver cine. Saben cómo llorar cuando quieren que les den la plata para encontrarse con la novia. Y entonces el papá: este ya sabe qué es lo que quiere. Ya sé qué es lo que quiere. Y ya le compras. ¿Por qué? Porque el papá aprende a entender. Entonces no les dé pereza, amigo. Vámonos para la misa. Y hasta que estén grandecitos, que ya no diga la ley, pues, que no los pueden obligar, y así los puedan obligar, vayan a la misa. El joven tiene 8 años, el niño tiene 8 años, y la mamá: es que yo le respeto la libertad al niño. Malo, porque el niño todavía está en proceso de formación, no de deformación. No está deformando si no lo hace obedecer. Todo eso está incluido en el tema. Estoy apenas en la introducción. Entonces, el texto para ver si... Ahí le faltaba una cosa también, de pronto está antecitos o después, bueno, como el texto es largo, dice que se reunían para compartir los bienes materiales. Viernes para sus bienes materiales. La misa es el momento de compartir. Por eso la misa es para compartir. Y cuando usted mira qué moneda le quedó del tren para echar, fíjese qué está dando. El Papa ha estado insistiendo mucho en estos días en una reflexión. Dice: cuando veas que tu corazón está pegado al carro bonito, a la ropa bonita, a los lujos, a tantas cosas, fíjese qué clase de corazón tiene usted. Cuando usted vaya a dar la ofrenda en la iglesia o a una persona que la necesite, fíjese qué clase de corazón tiene usted. Porque el apóstol San Pablo nos va a decir: el que tacañamente da, tacañamente recibe. Y eso es milimétrico. Eso es milimétrico. Desde el Evangelio. Entonces, Tobías es claro: si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, da poco, pero no te quedes sin dar. Porque cuando tú comunicas tus bienes se aumentan. Que haya días que tengas escasez y digas: pero es que yo di todo. Pues no se preocupe, que ya vendrá.
Porque ahí es donde entra también, cuando uno estudia catequesis, hay una expresión que me gustó y se me quedó marcada. La fe acepta la duda, pero no la desesperación. Podemos dudar, claro, somos humanos y como humanos dudamos y dudamos de todo. Pero no podemos entrar en la desesperación de decir, yo que di todo y ahorita ¿qué voy a hacer? Pues espere que le llegará. Confíe. Pero claro, la desesperación hace que yo no alcance. Cuando uno ve mucha gente y los que más como que se tiran para que les dé primero, es que siempre los que uno deja de últimos, ¿por qué? Por acosón. Entonces, con Dios es exactamente lo mismo. Dejemos que Él actúe, pero dejémosle la libertad. Entonces, cuando vamos a la misa a compartir los bienes, yo no sé si hoy seamos capaces de hacer lo mismo. ¿Qué dice? Vendían lo que tenían y lo repartían entre los más necesitados. Si alguno de ustedes tiene el corazón, pues vaya viendo la casa y me trae la mitad de ahorita. Con mucho gusto se la reciba. No sé hasta dónde sea nuestro corazón, pero pensemos, ¿qué clase de corazón tengo yo para dar? Como misioneros contemplativos, cuando vamos a las parroquias a hacer el trabajo de animación misionera, tenemos una expresión. Si tú no puedes ir a la misión, ayuda a que otros vayan. Pero es que a lo último, como dice el dicho, ni rajamos ni prestamos el hacha. Ni lo uno ni lo otro. Ni hacemos ni dejamos hacer. O como el famoso nombre de Nicolás, no, Nicolás, ni dejas colar. No, miremos a ver en qué grupo estamos. Si no puede. Por ejemplo, hay muchas personas, a veces usted no puede ir a un retiro de estos. Pues hombre, yo sé que la familia de enseguida le gusta, pero no puede ir porque tiene menos recurso económico. Tenga, yo le doy la boletica para que usted vaya. Ayudamos y así vamos ayudando a la evangelización. No es que yo sea el que tenga que escuchar todo y comerme todo. No, hay otros que también quieren comer y pueden comer. Entonces, desde el compartir vamos llenando nuestras bolsas y todo. El evangelio es claro, hermanos. Cuando Eliseo fue para allá donde la viuda de Sarepta, recuerden ese texto que me parece a mí hermosísimo. ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo a la viuda? Y le dijo, deme pan, y cuando ella le dijo, quiero que lleguemos a esta expresión. Cuando ella le dijo, ¿cómo le voy a dar pan si vean, tenemos un pedacito de masa y un poquitico de aceite? Nos lo comemos y nos moriremos. ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Y qué más? Hay una frase ahí fuerte. No. Vaya, prepárelo y primero deme a mí. Y yo voy a pedirle a él y dice, no, esto primero comamos nosotros y lo que quede se lo damos a los demás. Él dijo, no, deme primero a mí y lo que quede se lo comen ustedes. Y les aseguro que no se vaciará ni la botella de aceite ni el costal de harina. Ni el costal de harina. Y llega la viuda, hace lo que Eliseo le dice, le dio y dice el evangelio. Y nunca se quedó sin aceite y sin harina. ¿Por qué? Porque tenemos que creerle a Dios. Tú rezas el Padre Nuestro y a veces abrimos una bocota grande. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y nos vemos en la nevera vacía. Y dice, mija, vámonos para Villay que se acabó la nevera. Y empieza la desesperación y le tenemos un miedo a que se nos quede la nevera vacía, a que los zapatos se me dañen, a que la camisa se me manche. Y no pensamos en que Dios está abasteciéndonos todos los días. Y cuando vamos a la misa, eso es que vamos, Señor, vengo a que me nutras para yo poder tener el esfuerzo, la capacidad, el trabajo, de poder luchar por la vida, de ver por mis hijos. Esto es una maravilla de la misa. La misa no es solamente vamos a gastar silla ya un ratico, no. O a desaburrirnos porque ya me cansé de ver televisión, no. La Eucaristía es porque vamos a recibir todas las gracias de la vida que usted no se imagina. Es decir, cuando miramos desde la fe, y esto yo pienso que a veces no por negligencia, sino porque no abarcamos, que a veces a la iglesia le falta mucha catequesis en este sentido, sino que es que como son tantos temas para hablar. Pero cuando ustedes entiendan el sentido de la Eucaristía, ¿para qué sirve? ¿De qué me llena? ¿Qué me transmite? ¿Cómo me fortalece? ¿Por qué la Eucaristía es salud? ¿Por qué es acción de gracias? ¿Por qué es reunión de hermanos? ¿Por qué es encuentro con los que ya se fueron para donde Dios? Yo digo, por Dios, ¿qué es lo que me estoy perdiendo?
Cuando escuchamos a este señor que era testigo de Jehová, que está ahorita hablando pues en tantas partes, ¿cómo? Casanova. Casanova. Y cuando él empieza a hablar de cómo la Eucaristía, y él dice, ¿cómo es que yo me estaba perdiendo de esto tan maravilloso? Pentecostal. San Agustín, después de que se convirtió y decir, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te conocí, tú dentro de mí, yo buscándote por fuera. Cristo está en cada uno de ustedes y nosotros lo buscamos en todo lo que no es. En todo lo que no es. Entonces, miremos a dónde nos va llevando a nosotros la Eucaristía que se va formando. Entonces, ustedes como papás ya van entendiendo por qué es importante la Eucaristía en la familia. ¿Sí o no? Sí. O vuelvo a repetir todo lo que he dicho. Bueno. Que no les vaya a pasar como el señor que era tartamudo y va a pedir trabajo vendiendo Biblias. Y entonces yo quiero vender Biblias. Y entonces yo le digo, no, usted aquí trabaja para gente que hable bien. No, pues no los voy a tartamudear más para que acabe rápido el chiste, porque si no se va todo el día. No, deme la oportunidad y se va a dar cuenta que yo le vendo Biblia. Y le entregó 10 Biblias y llegó como a la hora sin una sola Biblia. Y ese señor se quedó aterrado. Pero si este que habla bien no vende a veces una en el día porque era muy caro. Y este vendió 10. Venga, hombre, cuénteme el secreto. No, yo llegaba y le decía, o me la compra o se la leo. Y entonces, para que no, imagínense cuándo acabará de leerla. Entonces, mejor le compraba la Biblia. Entonces, si quieren, le repito con mucho gusto todas las cosas. Es el esfuerzo que tenemos que hacer, invitar. Que nuestra boca no se canse de invitarlos. Y es una oración. Puede que dure mucho tiempo, pero en algún momento, papá y mamá, sepan ustedes, nada de las peticiones, de los consejos que ustedes les den a sus hijos, así ustedes vean que no los escuchan, se van a quedar perdidos. Nunca. Llegará el momento en que van a recibir los frutos. El momento. Volvemos a lo mismo. Es que como nosotros queremos que todo se dé ya. ¿Cuántos años oró Santa Mónica pidiendo la conversión de San Agustín? 30 años. Yo era 2 días y eso ahí como de afancito y ya queremos que se realice el milagro. No, hay que doblar mucha rodilla y que salga cachito acá. Hay que doblarlo. Vamos con tiempo y yo sé que Dios nos va concediendo, pero no nos podemos, a ver, en última instancia, ¿a qué debemos llegar nosotros en esta mañana de encuentro? Que ustedes no se cansen de decirle a sus hijos que vayan a la misa. El Deuteronomio fue muy claro cuando recuerden que la Biblia empezó a escribirse o a conocerse de manera oral. De manera oral. ¿Y qué era lo que le decía? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando comenzó? Las palabras que hoy te diga, las repetirás a tus hijos y a toda tu familia, estando en casa, yendo de camino, sentado o acostado. Casi que le dice despierto o dormido, porque ya los ponía a variar, ya no les dijo eso. Pero es decir, a todo momento, ese es el trabajo nuestro, invitar, decir, motivar, y la gente va haciendo la obra. Uno no se da cuenta, pero Dios actúa. Dios actúa. De pronto espero que no les parezca esto como contradictorio o desgrave, pues, espero que utilice este término. Pero antes, cuando tú coges al hijo y lo hablamos de los hijos ya que están como rebeldes y lo obligas, de pronto haces una contraposición. Pero cuando tú le hablas de buena manera y le entiendes y tú llegas de misa y le dices, mira que el padre habló tan bueno, tan bonito, mire que está diciendo esto, alguna cosita se le va quedando al muchachito. No olviden esto que les voy a decir, vean, cuando el niño estaba pequeño, mi papá lo es todo. Y entonces, por ahí va también la mamá, ¿no? Y entonces si el papá es policía, uno le pregunta al niño, ¿y usted qué quiere ser? Policía. ¿Y por qué? Porque mi papá es policía. Y si la mamá es doctora, la hija quiere ser doctora. ¿Por qué? Y cuando está joven, como ya empieza a coger alitas, dice, bueno, mi papá no lo es todo.
mi papá no lo es todo. Y entonces es cuando él empieza como a alejarse un poquito, porque ya empieza como a coger alitas, ya se siente joven, bonito, ya lo buscan las chicas o los chicos, y entonces a la una o al otro, y entonces ya va a empezar, mi papá no lo es todo. Cuando está más o menos ya en la juventud pasadita, dice, mi papá es un chocho, un bruto. Sí, porque ya él está en su, ya él está en su qué, como en su, en toda la plenitud, y ya trabaja, ya recibe plata, ya sabe manejarse, en fin, tantas cosas. Cuando está ya pasando como la edad adulta, que ya está como gerente de una empresa o alguna cosa, dice, bueno, mi papá no es tan bruto. Ya empieza otra vez como el cangrejo, ¿no? De para atrás, de para atrás. Empieza entonces, y resulta que cuando ya está muy adulto, que ya se le murió el papá y estaba entre un problema, dice, no estará mi papá para preguntarme. Por eso les digo, es importante que ustedes no se desesperen en la invitación a sus hijos para participar del sacramento. No se desesperen, motívenlos, ayúdenlos. Recuerdo que alguna vez una señora invitó al hijo para misa y le dijo, mi hijo, vámonos para misa. Y entonces le dijo ella, ay mamá, le dijo mamá, es que esa misa es tan larga. Y entonces ella le dijo, mijo, no es que la misa sea larga, sino que su devoción es muy cortiquitica. Así es. Amén. Esto es lo que pasa a veces, no es la misa ni nada, sino las justificaciones que tenemos para evadir y para no hacer. Por eso no podemos nosotros dejar de obrar porque el otro lo quiere, no. La integridad mía es lo que es, eso es muy importante. Mamá, mijo, levántese para misa. Le dice mamá, yo no voy a ir por allá porque es que a mí nadie me quiere allá. Y le dice, pues yo no sé, mijito, pero usted tiene que ir a misa. Mamá, yo no voy por allá porque es que yo tampoco quiero a nadie de allá. Y entonces la mamá le dice, mijito, pues me da mucha pena, pero levántese porque usted es el párroco. Entonces, tiene que ir, quiera o no quiera. No, hay que enfrentar las cosas y enfrentar la vida y caminar en la presencia de Dios, que nunca nos va a fallar. Cuando nosotros empezamos a ponerle pero a todos, en todo, cuando la persona, y uno ve que le pone pero al padrecito chiquito, al alto, al bajito, al que predica largo, al que predica cortico. Si predica cortico, que cura tan perezoso. Si predica largo, que cura tan cansón. Si grita mucho, que es regañón. Si habla muy pacífico, que no se le escucha. La mamá, si dejó la arepa muy tostada, que me la dejó quemar. Si la dejó medio blandita, que la dejó cruda. Entonces, es una condición humana. Humanamente casi que podríamos decir que le vamos a poner peros a todos. Esa es la parte humana, pero es contra lo que tenemos que luchar nosotros, contra la parte humana. Porque si nos dejamos guiar por ella, vamos estando perdidos. Pero cuando dejamos que actúe Dios en nosotros, entonces superamos la parte humana, que ese es el trabajo nuestro. Cuando leemos en Efesios 4 que el trabajo del ser humano es ir caminando todos los días, hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo, es lo que nos está diciendo. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe que somos perezosos, que a veces se nos pegan los ojos con las lagañas y que nos da una pereza levantarnos y que suena el reloj y que decimos otra palomita de 5 minuticos, ay no, 5 minuticos más, cuando la palomita, esos 5, ay no, enseguida me levanto. Hay personas que colocan el reloj a despertar hasta 7 veces. Está alargando la despertada. No le demos largas a nuestra vida, porque cuando le damos largas es cuando nos perdemos. Pero cuando damos el paso seguro hacia adelante y hacia el encuentro con Dios, vamos a tener herramientas para salir adelante. Caminemos, dice Efesios, hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Por eso, si tú eres una persona soberbia y te cuesta mucho ser humilde, mañana amanezca un poquitico. Anoche ponía el ejemplo, si tú eres una persona que gritas a 100 decibeles cuando hablas, o sea, te escucha desde aquí hasta Manhattan, mañana hable a 90, al otro día o a los 8 días hasta 80, y a lo último ya tiene que hablar así hasta que le digan, hable más duro, porque ya no le escucha. Es poco a poco, es un trabajo humano. Todo en la vida requiere un esfuerzo humano, todo. Entonces, desde ahí empecemos a caminar y démosle gracias a Dios porque nos va dando la posibilidad de
reflexionar sobre todo esto. Le dice Dios a Caín. Resulta que dice que Dios, ellos dos eran del campo, ¿no? Y que Abel presentó las ofrendas y Caín también, y que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y dice que Caín entró como en una amargura, en unos celos, y dice que Dios vio que Caín andaba cabecilla agachado. Entonces le pregunta, oiga, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Verdad que estás tramando algo malo? Si estuvieras tramando algo bueno, andarías erguido, pero como estás andando gachos porque estás planeando algo mal. Pero tú puedes resistirle si quieres. Nosotros, y es una de las gracias que nos va a conceder la Eucaristía, ser capaces de decirle no a muchas cosas que muchas veces, no siendo malas, se convierten en malas. ¿Quién dice que un cuchillo es malo? Depende del uso. ¿Para qué lo utilizas? Un cordón no es malo. ¿Para qué lo puedes utilizar tú como malo un cordón? ¿Para qué? Para ahorcar a una persona. Entonces, ¿es malo el cordón? No. ¿Cómo utilizamos? Entonces, la Eucaristía nos prepara también a nosotros para eso, para poder estar fortalecidos, llenos de Dios y resistir, no nos dé miedo decirlo, a las tentaciones del demonio. Amén. Resistir a las tentaciones del demonio que están por todas partes. Para el joven, para el viejo, para el bonito, para el feo, las tentaciones están por todas partes. Si eres un comprador compulsivo, hoy los medios de comunicación se los llevan a la casa y le dicen, le hablo mitad en inglés y mitad en español, la encomienda free. ¿Sí o no? Eso. Gratis el envío. Y entonces, y si lleva este plato, le encimamos 4. Ay, verdad, pues aquí está la tarjetica. Entonces, el mal va cogiendo ventaja y nos va haciendo cosas. Es malo comprar, no, pero lo que necesitas. Si hay cosas que no necesitas, tú incurres en pecado cuando compras lo que no necesitas, porque estás usando mal el dinero que Dios te da. Y cuando vamos a la misa que escuchamos la palabra de Dios nos dice, sean austeros, tengan lo necesario para vivir. Miren las aves del campo, no tejen. Y ni sin embargo Salomón no se puso un vestido como el de los pájaros. Miren las flores, vean esos lirios del campo. Y ni Salomón tiene vestidos así. ¿Cómo no va a ser Dios con ustedes, que son mis hijos, que los amo, que los adoro? Todo lo que quieran. Entonces, miremos, nosotros vamos a la Eucaristía para decir a Dios que nos preserve de tantas cosas. Hablé de cositas muy elementales. Vámonos a los que de pronto están inclinados a la pornografía, al sexo, en los bares estos que hay tantos por todas partes, a los que están inclinados al sicariato, al robo, a tantas cosas malas. Tenemos que hablar de todo esto porque esto existe. La Eucaristía nos ayuda para que nosotros seamos capaces de prevalecer a Dios antes que a cualquier otra situación en el mundo. Cualquier otra situación en el mundo. Entonces, por eso es que la Eucaristía tiene que ser para nosotros, como nos dijera el Papa Juan Pablo II, que nos dice, la familia es el camino de la iglesia. Qué bonito eso. La familia es el camino de la iglesia. Y Benedicto XVI completa la frase con lo siguiente: la iglesia que nos da Cristo en la Eucaristía es el camino de la familia. Luego son dos cosas: la familia, camino de la iglesia, y la iglesia y la Eucaristía, camino de la familia. Significa que nosotros tenemos que caminar todos los días hacia eso y llegar a tener este sentido tan fuerte que tuvieron los mártires del África. Estoy hablando del año 180, llevan muchos añitos, 180, y ellos tenían la posibilidad de reunirse cada 8 días para la Eucaristía y empezaron los gobiernos a atacarlos y a prohibirles que celebraran la Eucaristía. Y estos, un grupo como de 30 o 40, dijeron: nosotros sin la misa dominical no podemos vivir.
y prefirieron ser sacrificados a que les quitaran la misa. Prefirieron. ¿Tendremos nosotros la misma valentía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son cosas pues de mucho testimonio, de mucha fortaleza y de mucha decisión, pero hacia eso tenemos que nosotros caminar también, sentir que la Eucaristía es el camino de la familia. Es decir, nosotros que somos católicos no podemos decir que por cualquier situación cambiamos la Eucaristía, no podemos, porque es el camino de la familia. Y por eso cuando les nutras, papá y mamá, cuando tú comulgas, estás recibiendo la fortaleza para aguantar ese muchachito tan desobediente que tiene en la casa. Y aquí tendríamos que aplicar el evangelio. Por ahí el Señor, los discípulos llegaron a curar a un enfermo y no pudieron. Y entonces le dijeron, y Jesús llegó y tan, y en un momentico lo curó y le dijeron, oiga, pero nosotros ¿por qué no pudimos? Digo, porque esto necesita ayuno y oración. Los papás necesitan mucho ayuno y oración en el camino de la formación de sus hijos. Mucho ayuno y oración. ¿Por qué motivo? Porque ustedes son los responsables de una vida que Dios les ha permitido transmitir. Ustedes no dan la vida, ustedes transmiten la vida que por la gracia de Dios les permitió a ustedes dar. Por eso, nada es de nosotros. Los hijos no son de ustedes. Ustedes fueron los medios a través de los cuales Julia y Serafín fueron el medio por los cuales Jorge Iván pudo venir al mundo. Y piensen en sus papás, y es exactamente lo mismo. Es más, si Julia y Serafín no se casan, yo no estaría aquí parado. Si Julia se casa con Pedro, Jorge Iván no existiría simplemente. No existiría. Entonces, eso es para que vamos creando conciencia de lo que somos nosotros. Porque nosotros no le pertenecemos, como los hijos tampoco le pertenecen al papá y a la mamá. Entonces, por eso les digo, ustedes necesitan un ayuno y una fortaleza y una perseverancia muy grande que solamente desde la Eucaristía la pueden recibir. Porque la Eucaristía, como nos dijera el Papa Francisco, la Eucaristía y la Iglesia son sitios de campaña donde vamos como familia a darle gracias a Dios, a pedirle a Dios, a encontrarnos con Dios y a dejar en Él todo nuestro cansancio, nuestras preocupaciones. Si cuando tú vas a la misa no sales más tranquilo, significa que la misa no le sirvió mucho. Porque la preocupación, Dios siempre la va cubriendo y va mostrando el camino. La máxima es clara. Si el problema es tan grande que no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si tiene solución, pues désela o búsquesela. Y Dios nos ayuda a dar luz. Dios no nos dice que nos va a quitar los problemas. Nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos solucionar los problemas. Cuando Dios crea al hombre, le da una cosita muy importante que se llama el intus legere, que es la capacidad de ir más allá y de ver. Y por eso cuando usted tiene un problema con un hijo, y aquí viene ya un tema fundamental para ustedes. Cuando usted ve que su hijo está caminando como raro, no me refiero a este caminado, sino que está como en asuntos raros, ¿usted qué hace? Se sienta con su esposo o con su esposa a decir, yo estoy sintiendo que el hijo o el niño, dependiendo de la edad que sea, si es niño dígale niño, si es joven dígale joven, si es adulto dígale adulto. Porque cuando le decimos niño al que tiene 40 años, así se queda, niño. Cada cosa en su lugar. Entonces, dependiendo de la edad que tenga, venga, yo estoy sintiendo a Carlos como ya no sale de la pieza, se mantiene muy encerrado, muy solitario, ya no pasea con nosotros los domingos. Tan juicioso mi niño, tan juicioso, mamolas, cuidado con eso. ¿Qué está pasando? Hay algo que está empezando a funcionar mal en este hijo y tienen que ponerle cuidado. Y esa es la sabiduría que les da a ustedes la palabra de Dios. La lectura de hace como 20 días, cuando Dios le dijo a Salomón, pídame lo que quiera, ¿qué le dijo a él? Sabiduría. Dame sabiduría para regir a mi pueblo, no necesito más. Ustedes tienen que pedir la sabiduría porque no es fácil. Y mucho más en un mundo que tiene tanta fuerza para arrastrar a los muchachos hacia las cosas indebidas.
También hay jóvenes, hay grupos de jóvenes que participan de la misa y están en grupos de oración, pero hay una gran mayoría que están perdidos en la droga, en los malos vicios, en fin, en las maquinitas. Piensen nada más en eso. Ah, mi niño, están las maquinitas y la mamá lo dice como tranquila. Y uno piensa, la mamá dice que están las maquinitas. ¿Y cada cuánto va? No, va por la mañana y por la tarde. Pero están las maquinitas. Usted como papá y mamá tienen que sentarse y dialogar. ¿Qué van a hacer con este Señor? Dame sabiduría, porque ya está cayendo en una adicción. Recuerden que hay adicciones químicas y no químicas. Como familia, ustedes tienen que saber eso. ¿Qué es una adicción química? Las drogas. Las drogas. ¿Cuáles son las no químicas? Los juegos, el deporte. ¿Quién dijera que el deporte se puede convertir en una adicción? La pornografía, el celular, el trabajo. Es que esto aquí es para cortar con todos. Tú que tanto trabajas que no le dedicas tiempo a la familia. Si eres un papá que nunca ves a tus hijos porque llegas a las 10 de la noche y sales a las 3 de la mañana, que aquí tenemos un régimen de trabajo muy difícil. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que ellos sean para ti, en cierto modo, los representantes de Dios. Mire qué trabajo tan grave tienen papá y mamá. En cierto modo, los representantes de Dios. ¿Y quién es Dios? El que nos enseña la bondad, la misericordia, la compasión, la disciplina, la entereza, la firmeza, la responsabilidad. Cuando escuchamos la palabra de Dios es para eso. Entonces, cuando tú enseñas a tu hijo a que sea responsable, él va a aprender. Vamos a ejemplos claros. Si usted tiene un hijo de, vamos a ponerle ya de 10 años para arribita, 10 años, y su hijo todos los días le deja los calzoncillos en el baño tirados, y usted nunca le enseña que los lave, a ese niño le van a tener que lavar los calzoncillos hasta que muera, porque nunca va a aprender. Pero si usted como mamá lo educa en esa partecita tan sencilla, ya el muchacho está empezando a ser responsable, porque él sabe que tiene unas cosas que tiene que hacer. Porque he conocido parejas que se separan porque llega el esposo o la esposa y todo lo dejan en desorden. Y no se preocupan de vez en cuando, hombre, si llegó cansado, déjalo en desorden, pero al ratico pónganlo como en orden o trate de mejorarlo. Cuando papá y mamá enseñen la responsabilidad al hijo, eso se les va a quedar para toda la vida. Y uno va a encontrar que el hijo cuando llega a viejo, porque yo recuerdo, yo estuve en el seminario como 6 años, haciendo el seminario menor. Y recuerdo que tuve un compañero que eso, veía un switch malo, lo arreglaba, veía un bombillo malo, lo arreglaba. Y todo lo de electricidad. Un día fui a visitarlo después de sacerdote, como después de 20 años de no verlo, pues allá estaba, arreglando switches y cambiando bombillos. Porque ese era su carisma, era su ser. Entonces, ¿cómo educas a tu hijo? ¿Qué le enseñas? Todo eso, cuando usted le enseña al hijo que puede comerse todo lo que tenga en la mesa, le está diciendo que puede comer, y entonces cuando lo vea ya con 200 y 500 libras no se asuste, porque cuando usted le dice coma moderadito, y desde ahí empezamos nosotros también a amar, porque la Eucaristía también nos enseña a ser moderados. Eso es lo que busca la palabra de Dios. La palabra de Dios en ningún momento nos quiere a nosotros andar elevados como zombies, no, andar mirando para el cielo pero con los pies acá. Dios quiere eso. Entonces, ¿qué le enseña usted a su hijo? ¿Cómo le transmite el amor a su hijo? ¿Cómo le transmite el amor usted a su hijo? Es cariñoso, es bondadoso con su esposa, con su hijo. Si usted es todo eso, significa que la vida de Dios va haciendo, porque es que ser tierno no es malo. A veces hay un machismo, y hablo aquí específicamente del machismo masculino. Es que yo no abrazo a mi hijo porque es que eso es para las mujeres. Formar no es, vaya mijito, siéntese que allá les llevo la comidita, no me tienda la camita. Eso es deformación, eso es deformación. Cuando tú le enseñas estos valores, es que es en lo mínimo. Todo en la vida, ustedes ven, ¿por qué se derrumba una montaña? Porque había una gotica de agua pequeñitica que corría por el medio de la montaña hasta que se llenó toda la montaña y se vino. Cuando miran lo que pasó allá en Colombia, en Arbero y en tantas partes, es eso, que se descuida. Se les murió un paciente a un médico
y le dijeron, pero es que se quedó un mero vasito roto. Pues por ese vasito roto se murió la persona. Pero es que un vasito, por ahí se murió. Lo más mínimo. Entonces, el más mínimo detalle que usted tenga con su hija o con su esposa o con su esposo, eso va a hacer que la vida familiar sea más agradable. Tendríamos que organizar otra conferencia de cómo salir de la rutina. ¿Qué haces tú como familia para salir de la rutina? Si Dios hace nueva todas las cosas, nosotros también como pareja, como familia, debemos procurar hacer nuevas todas las cosas todos los días. Cambiar el sitio de paseo. Es que todos los días, todos los domingos, tiene que ser al cine a las 3 de la tarde. O sea, no pueden ir al de las 4, tiene que ser al de las 3. Rutina. No, mío, hoy no vamos a cine, hoy vamos a teatro, vamos a ver fútbol, vamos a comer palet. Y eso forma y ayuda. Y vaya con los hijos. Por eso cuando su hijo no quiera salir con ustedes, oblíguenlo a que vaya. ¿Por qué? Porque es de familia. Van como familia y eso lo van a aprender ellos. Son cositas que lo aprendemos desde la Sagrada Misa. Cada uno tiene una manera diferente de cocinar. Entonces, en esa parte, y la mamá y el papá se están sacrificando por el hijo. Las que de pronto están de más edad o hasta, bueno, ahorita hay muchos que tienen jóvenes y han sufrido, piensen, cuando se va el hijo hasta tarde de la noche y la mamá despierta y el papá, él es un hombre, mija, no se preocupe, déjalo que él es un hombre. Y la mamá no duerme. Una velita que se está apagando ahí y de pronto a veces echando demasiada llama. Y una motico en la calle. No es. Y el esposo sigue durmiendo porque él está tranquilo. Si aquí hay uno que se preocupe, me perdona, pero entonces no es para usted, listo. Y otra moto, y así pueden pasar 10 motos. Y si se pasó toda la noche, igual a las 7 de la mañana, fue una noche que la mamá medio pegó los ojitos de vez en cuando porque estuvo desgastándose. El papá y la mamá no pueden dejar de sacrificarse nunca por sus hijos. Y llega otra cosa más importante. Son papás, respetándole que ya esté casado, pero son los papás y son la autoridad. Y usted, si su hijo tiene 40 años de casado y ve que está por mal camino, usted como papá tiene que decirle, enderécese, mi hijito, enderécese. ¿Por qué motivo? Porque usted es el papá y la responsabilidad está en usted y en la mamá, a los que Dios les dio esa posibilidad de traer al mundo un hijo. Es grave, es una responsabilidad para toda la vida y por eso les digo, es un sacrificio para toda la vida. Que se case este muchachito ligerito para... Y a veces tiene un niño tan rebelde que van al sagrario y dicen, Santísima Virgen María, aquí le entrego a mi hijo, yo no puedo con él. No crea que se lo va a recibir, el compromiso es suyo. El compromiso es suyo. Y hablo de cosas reales, porque yo trabajo como terapeuta en Colombia en centros de rehabilitación a veces. Y llegan mamás y dicen, vean, a don Jorge, ahí le dejo a este muchachito que yo ya no puedo con él. Así lo hacen. Y resulta que están delegando en manos de una persona que no es la responsabilidad que le corresponde a ustedes. Entonces miren lo del sacrificio, ¿a dónde llega? Como Jesucristo nos quiso compartir todo a nosotros, esa misma vida nos la está entregando a nosotros. Entonces, esfuércense por sus hijos, ámenlos. En la medida que ustedes den amor, ellos lo van a entender de una manera mucho más clara. Cuando usted ora con su hijo, comulga con su hijo, va a la misa con su hijo, está logrando que muchas familias se conviertan en semilleros de sacerdotes. Ustedes oren. Es muy duro que hoy en día de pronto un hijo tiene vocación y la mamá le dice, usted se mamó, mijito, ¿cómo se va a ir de cura? Necesitamos un abogado que vea por la familia. Cosas que uno escucha en esta vida religiosa. Y me voy a ir de monjita. ¿Cómo así, mijita? ¿Usted se enloqueció? Oiga, mija, esta muchachita me volvió loca. No. Si ustedes sienten que su hijo descubre que quiere ser sacerdote o religiosa o entregarse a una vocación, ustedes no lo pueden impedir, porque estarían impidiendo que la gracia de Dios actúe en esa persona. Tienen antes que motivarlo y enfocarlo y ayudarlo a que se responsabilice. Tampoco llegar como a los extremos de hace muchos años
que cuando veía que, pues como las familias eran tan grandes, y unos hijos avispados, y nacía uno medio bobito, y decían, este es el curita, el bobito. Así era, y este es el curita porque le veían que era bobo. No, no podemos confundir la vida religiosa como con el que es bobo y que está arado. No, la vida religiosa es para gente normal y entera. Vean, mi profesor, es una historia bien especial. El profesor de griego en la universidad era el padre, lo llamábamos Majija. Nunca supe por qué le decían Majija, pero un día le dijimos que nos contara la historia de su vocación, para que vean que no estoy perdido. Y nos dijo, ¿cómo les parece que mi hermano mayor, que era muy alto, tenía vocación? Yo ni siquiera había pensado en el seminario. Y como mi hermano tenía vocación, le mandaron a hacer la sotana. Y resulta que se le hicieron muy cortica. Y no le sirvió. Y como mi familia era tan pobre, no la podían desperdiciar. Y me la midieron a mí y me sirvió. Y como me sirvió, dijeron, usted es el que va a ser cura. Y justamente fue el único cura de esa familia. El alto no se ordenó nunca, él se ordenó. Entonces, oremos a Dios para que de las familias, papás y mamás, saquemos los semilleros de vocación. Que eso requiere un sacrificio, claro, porque es que, a ver, pensemos por ejemplo en los sacerdotes que se ordenan como misioneros y que la mamá que quiere bastante al hijo y le digan, bueno, su hijo se va a ordenar mañana y dentro de 3 días sale para el África y vuelve dentro de 6 años. Sacrificio muy grande, pero es lo que Dios está exigiendo. ¿Qué de Dios? A ver, Dios es bálsamo de paz, pero el esfuerzo humano es duro, porque exige sacrificio. Pero en la medida en que también yo entrego con sacrificio, también recibo con más tranquilidad, con más bondad, con más felicidad. Todo lo que consigues fácil, se va fácil. Todo lo que consigues con esfuerzo, dura. Y si aquí hay jóvenes que me escuchan, piensen cómo valoran al papá y a la mamá en las cosas tan simples como los útiles escolares, por ejemplo. ¿Cuánto sacrificio hace un papá y una mamá para que el hijo tenga todo durante el año escolar? Que los cuadernos, que los libros, que el sacapuntas, que todo lo que piden. Y yo que he hecho recorridos con señores de acá que manejan buses escolares, puede uno encontrar en la mañana 20 lápices y en la tarde otros 20 lápices. Y el hijo no se da cuenta y la mamá, compra el lápiz, compra el lápiz. El sacrificio, por lo mínimo comienza el sacrificio. Es dolor, es dolor. Y solamente lo que se amasa con sangre y dolor de corazón produce frutos de satisfacción y trascendencia, nada más. Si usted se sacrifica desde su dolor para enseñarle a los hijos, ese dolor va a ser el fruto de su satisfacción el día de mañana. Pero cuando el hijo le dijo, quiero tenis de $500, vamos mijo, quiero pantalones de $500, vamos mijo, por ahí salió en un periódico hace muchos años cómo crear un hijo delincuente y ponía todas esas cositas. Dele todo lo que pida, no lo regañe, dígale que todo lo que hace está bien, celebre todas las fechorías y está caminando. Entonces, haga el esfuerzo y enséñale al hijo. Nunca olvide como papá y como mamá que al hijo hay que criarlo con un poquitico de hambre y con un poquitico de frío. Eso le va a ayudar al hijo a que sepa, y ese es el sacrificio de ustedes. Así usted llore. A veces la mamá tiene que hacer unos esfuerzos para castigar al hijo, pero no se restringe en castigarlo. No se restringe en castigar porque eso forma parte de ese sacrificio. La Eucaristía como presencia. Mediante su sacramento, el Señor Jesús ha querido quedarse con nosotros. Y la invitación a todas las familias es para que así como Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía, también las familias se queden, permanezcan y estén siempre con el Señor. Somos cristianos que estamos todos los días en sintonía y en la presencia de Dios. ¿Y qué hago para permanecer en ese encuentro con Dios? Que hay otra cosa larga para entender. ¿Qué haces tú para que esa Eucaristía que recibes permanezca en ti? ¿O será que cuando sales de comulgar con el primer bujido que le dio al esposo o al hijo, se la perdió? No es que gritar sea malo, pero
cuando salimos y con rabia destruimos y acabamos. A veces llegamos a la casa de comulgar y por cualquier bobada ya se nos dañó la comunión. Y le dije, Pedro, me hiciste perder la comunión ya. ¿Cómo así? Si recibió algo tan grande y la perdió por cualquier simplicidad. Es que dejé la estufa lavada y la encontré llena de chocolate. Y ya por eso dañó la comunión. Por Dios. Qué humanidad tan débil la que tenemos. Pensando en eso, permanezcamos con Jesús. Él quiere permanecer con ustedes. El miedo, San Pablo lo dice, que ni el hambre, ni el miedo, ni las preocupaciones, ni las aflicciones, ni la desnudez nos hagan perder lo que hemos recibido. Cuando comulgamos nos hacemos templos del Espíritu, sagrarios del Espíritu. Podríamos decir que nos convertimos en una Virgen María, porque ella llevó en su vientre a Jesús, se hizo sagrario y lo llevó durante 9 meses en su seno. Cuando comulgamos nosotros estamos haciendo el mismo trabajo. Por eso cuando salgamos de misa, de alguna manera tenemos que salir con los ojos bien pelados, que cuando, oiga, este hombre que recibiría ya que viene así tan contento, claro, si recibió a Jesús. Pero si uno sale y lo ven a uno, ¿y usted dónde es? No, pues vengo de misa. ¿Y qué? No, ese padre habló tan bonito. Sí, que no, pues habló muy bonito. ¿Y comulgó? Sí. Y sabía tan bueno la hostia. ¿Quién le va a creer que viene de la misa? La alegría. La misa es alegría. Una joven, una muchacha de Camboya, durante 30 años la evangelizaron. 30 años. Y los misioneros, oiga, escúcheme usted esto. 30 años. Y los misioneros iban todos los días a la casa con echarle la carretica y allá. Y a los 30 años llamó al dirigente, del sacerdote de ahí, y le dijo, padre, ya me quiero bautizar. Y el padre, por fin, 30 años. ¿Y qué la llevó a tomar la decisión? Y le dice, padre, usted me invitaba siempre, pero yo quería mirar cómo era que vivían los cristianos. Y yo me puse a verlos, y entonces hubo 3 cosas en ustedes que me gustó, o que me gustaron, perdón, y por eso me voy a bautizar. Y le digo, me voy a bautizar porque los cristianos son alegres. Miren, no dijo porque los cristianos se mantienen de rodillas, no, porque son alegres. El cristiano tiene que irradiar la alegría del evangelio. Y por eso el Papa Francisco sacó o escribió esa exhortación, esa encíclica tan bonita que se llama ¿cómo? La alegría del evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo voy a escuchar el evangelio y salgo triste, aburrido y tal vez peor de lo que llegué? Contradicción. Es cuando de pronto tú vas a escuchar la palabra de Dios como una cuestión que me va a cambiar la vida por arte de magia. Por arte de magia. No, la palabra de Dios no es cuestión de magia, es cuestión de transformación. Y se transforma en la medida en que tú interiorizas inclusive lo más mínimo de la palabra de Dios. Cuando San Pablo iba por allá en una carroza, dice que allá montado era pura caballo, ¿no? Y entonces eran pasajeros como aquí en el tren. Y dice que se subió un señor, se me olvidó el nombre en este momento, bueno, no importa el nombre, dice que se subió Cornelio. Y San Pablo iba leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo. Y dice que cuando llegaron hasta donde llegaba la carroza, Cornelio le dijo, yo lo estoy escuchando y me quiero bautizar. ¿Con qué fuerza, con qué entusiasmo iría Pablo leyendo la palabra que con solo escucharlo ahí de metido se contagió? Entonces, la misa es alegría, la palabra de Dios es alegría y es lo que tenemos que transmitir. Por eso, la alegría del evangelio nos está diciendo en última instancia, no quiere la iglesia cristianos tristes. Porque un triste santo es un triste santo. Entonces, que a veces nos ven con cara alargadita porque tenemos preocupaciones, y eso es humano, pero que no sea la constante. Que siempre sintamos en nuestro rostro las huellas de Cristo. Entonces, primer elemento, se bautizó porque los cristianos son alegres. Segundo, porque los cristianos son solidarios. Vean que no era ninguna boba, estaba mirando mucho tiempo a ver si eso era verdad y si era constante. Los cristianos son solidarios. Con la solidaridad también contagiamos nosotros. No seamos solidarios por altruismo.
Altruismo es una cosa y caridad es otra. El cristiano utiliza la caridad. El altruismo da porque tiene, porque le sobra. Pero cuando esta me cayó gorda, no, ya no lo doy más porque ya me cayó gorda. El católico, el cristiano dice, me cayó gorda, le doy más. Porque esa es la solidaridad. Entonces, no podemos ser cristianos altruistas, sino de caridad. Que el otro me ofendió, pues a ese es al que más le ayudo. Que este me hizo un daño muy grande, pues es al que más perdono. No fue lo que hizo el evangelio allá cuando la mujer estaba echándole el perfume en los pies, que los criticones que no faltan. Pero mire, si supiera que esa es una prostituta, una pecadora. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque ama más se le perdonará. La solidaridad es exactamente lo mismo. Entre más solidario sea y con el que menos de pronto lo merece, si lo vamos a mirar evangélicamente, más mérito vamos a tener. Y tercero, me bautizo, dijo la muchacha de Camboya, porque los cristianos son una familia. ¿Y qué familia transmitimos? Resulta que, ¿usted cómo se llama? Me cae gordo Luis. Y por desgracia, me tocó en la misa junto a él. Y cuando llegó el momento de la paz, yo me arrodillo y... Pero no es porque esté muy docente, sino para que él no me dé la paz. Seremos una familia. Si vamos a la misa es porque somos una familia. Y por eso la misa es convite de hermanos. La misa es convite de hermanos, reunión de hermanos. Por eso, si vas a la misa y odias a alguien, tú no puedes comulgar. Si odias, tú no puedes comulgar. ¿Y con qué facilidad comulgamos? Es más, a veces decimos que tenemos una lengua tan larga que comulgamos desde el atrio. Venga, padre, ya va. Mándeme la comunión. Si tu corazón, cuando vas a presentar tu ofrenda, se da cuenta que tiene algo contra tu hermano, devuélvase. Y primero reconcíliate con tu hermano y después vaya y presente la ofrenda, para que no estemos en contraposición al evangelio. Es delicado, hermanos. Entonces, si la misa es para la familia, viene acá una pregunta. Cuando vas con tus hijos a la misa, ¿en qué condición de familia vas? ¿Cómo estás con tu hijo, con tus hermanos? Hay hermanos que se odian toda una vida por una herencia. O porque un día mi novia fue a hacerme la visita y mi hermano le picó el ojo y desde ahí no le hablo. O porque mi hermano textó, oiga, con conocimiento de causa, porque a mi hermano mayor siempre le daban la carne más grande. Les estoy diciendo cosas reales. Porque el corazón humano no tiene que hacerle el motivo más grande del mundo para que empiece a odiar a alguien. Por lo más simple. Y aquí viene una pregunta para los papás. ¿Eres priorizante con uno de tus hijos? Grave. El papá y la mamá tienen que tener el amor para todos por igual. Para todos por igual. Porque eso que haces crea rivalidad entre los hijos. Claro, como usted es el preferido, como usted es el niño de la casa, como usted es el mimado, vaya y verá que a usted sí le dan el helado, a mí no. ¿Yo para qué voy por allá? Delicado, papás. Pueden estar sembrando en sus hijos un odio para toda la vida. Entonces, si la Eucaristía es un encuentro familiar y esas tres cositas contagian a la gente, claro, porque es que si yo salgo contento de la misa, dice, eso allá tiene que ser muy bueno, porque para salir tan contento, yo voy a ir y estoy seguro que otra persona va. Conocí un sacerdote muy catequético, muy especial, y yo recuerdo que un día me tocó estar en todas las misas por el trabajo que hacemos. Y en todas las misas, la misma predicación. Y yo le dije, padre, ¿y usted no se cansa repitiendo lo mismo en todas las misas? ¿Usted por qué no cambia? Yo le dije, padre, en vez de leer otras cositas, y me dijo, Iván, es porque yo estoy creando familia, estoy creando comunidad. Y los que salen de misa de 7 van y le dicen al vecino, hoy el cura está hablando sobre... Y si se viene, y yo hablo de otra cosa, dice, ve, pero tan raro, el padre no dijo eso. Entonces, crear familia es como caminar en la misma historia, en la misma disposición. ¿En qué? En la misma sintonía. Entonces, como familia, cuando estemos nosotros participando de la misa, estemos en esa sintonía y permitamos que Dios actúe
en nosotros, para que así muchas personas puedan de verdad contagiarse y quedarse en nuestra vida y para siempre. No queremos que ninguna persona que ame la Eucaristía se nos vaya. Si alguna persona, por un mal testimonio nuestro, de nuestra familia, se va de la Eucaristía, debemos sentarnos a llorar y a buscar la manera de que esa persona vuelva, porque no se puede perder ni uno. Ay de los que, si se pierde uno, de los que te confiaron. Eso no solamente para los padrecitos o para los misioneros, para todos. Dios les entregó a ustedes unos hijos, unos vecinos. Si se pierden, responsabilidad de cada uno de nosotros. Démosle pues gracias a Dios por esta mañana que hemos tenido. Pidámosle que nos ayude a permanecer en su amor y que las gracias y bendiciones que nos concede la Santa Eucaristía no se vayan a perder en ningún momento por pereza o por tantas cosas en la vida. Que la Eucaristía siga siendo la fortaleza para cada uno de nosotros. Amén.